Comencemos suaves, nótese el sarcasmo, porque como te harás a la idea por su nombre, el día 6 de abril de 1994 en Ruanda, un país al centro de África, ocurriría una de las mayores tragedias de la humanidad. Tras décadas de tensiones acumuladas, decisiones políticas y manipulación social por parte de gobiernos, los cuales de alguna u otra forma lograban que la población se odiara cada vez más entre ellos mismos. La historia es en extremo compleja, pero quédate con esto. Hutus y Tutsis eran en su momento simples categorías sociales, los Tutsis tradicionalmente ganaderos y los Hutus agricultores. Ahora, todo cambia cuando una nación extranjera atacó. Y no fue Estados Unidos, o al menos no del todo, sino su primo europeo, Bélgica, quien por órdenes de la ONU se encargaron de administrar Ruanda. Obviamente no se lo tomaron tan en serio, ya que al intentar crear algo tan simple como un documento de identidad, reforzaron la aún más idea de que los Tutsis, al ser la minoría, eran la clase social superior, logrando de una forma bastante estúpida que los odiaran aún más. En los siguientes años, los políticos simplemente se aprovecharon de ese odio para llegar al poder, creando propaganda al respecto, deshumanizando a los Tutsis. E incluso repartieron machetes entre la población para estar preparados para el gran día. Cosa que no demoró mucho. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, quien falleció al ser interceptado por un misil, fue la excusa perfecta. Se activaron lugares de concentración para los Tutsis, iniciando persecuciones selectivas a políticos. Fue tal la coordinación que la ONU, fiel a su naturaleza de no servir de nada, permitieron que las naciones a cargo redujeran extrañamente su presencia militar, como si estuvieran al tanto de lo que iba a ocurrir, guiño guiño. Durante los 100 días que duró la tragedia, las personas que en su identificación figuraban como Tutsis eran simplemente asesinadas, atacando iglesias e incluso escuelas. Básicamente la población de un país se unió en su casi totalidad para erradicar de la forma más crueles posibles a una minoría. En menos de 3 meses murieron alrededor de 80.000 personas. En la actualidad, este hecho sentó las bases para crear un país unificado. Se prohibió utilizar alguna clase social para etiquetar a una persona, siendo de hecho de los países más seguros de África, o es lo que se dice. Finalmente, cada 4 de abril se realizan conmemoraciones al respecto, recordando algo que nunca debería haber ocurrido. Ocurrió en una región montañosa y aislada del noroeste de Camerún, donde pequeñas comunidades vivían cerca del lago Nyos, el cual no tenía nada raro, salvo su temperatura, algo alta. Algo normal considerando que la zona era volcánica, aún así la superficie era tranquila y lo más importante, habitable. O eso se creía. Durante décadas, gases tóxicos como dióxido de carbono permanecieron ocultos y acumulándose en las profundidades por la presión del agua, hasta que la noche del 21 de agosto de 1986 algo pasó. Posiblemente un deslizamiento o un cambio en la temperatura del lago, no se sabe exactamente el qué, pero provocó una erupción limínica. Un fenómeno raro en el que el gas atrapado se libera de golpe, como si destapara una bebida gaseosa, a escala masiva, formando una enorme nube invisible, inodora y más pesada que el aire que descendió silenciosamente por los valles mientras las personas dormían, desplazando el oxígeno, y quienes la inhalaron no percibieron el peligro, ya que el CO2 no tiene color ni olor, y en segundos comenzaron a perder el conocimiento debido a la falta de oxígeno, asfixiándose lentamente sin saber qué demonio los estaba matando. Muchas víctimas fueron encontradas en sus camas, caminos o junto a sus familias sin señales de lucha, dejando más de 1.700 muertos y la fauna completamente destruida, en una escena inquietante y silenciosa donde no había destrucción visible, sino un vacío total de vida. En los días siguientes el evento desconcertó y aterró a las autoridades por completo. Un pueblo entero había muerto en cuestión de segundos, pasaron semanas antes que entendieran la causa. La respuesta inmediata fue instalar sistemas de desgasificación que hoy libera el gas de forma controlada, manteniendo el lago bajo monitoreo constante, lo que ha reducido considerablemente el riesgo.
aunque la zona sigue siendo vigilada debido a su naturaleza volcánica, y el recuerdo perpetuo de una de las tragedias más extrañas registradas. Ahora vayamos al Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal, cuando el ferry Envie realizaba su ruta habitual entre Ziguinchor y Dakar. Entre aquí y aquí, más o menos. Un trayecto clave para conectar el sur con la capital. Pero la noche del 26 de septiembre de 2002, alrededor de las 11 p.m., el barco navegaba a unos 40 o 50 kilómetros de la costa cuando en medio de mal tiempo con fuertes vientos y oleaje se volvió inestable y terminó volcándose rápidamente. El problema principal fue la sobrecarga extrema. El ferry tenía una capacidad máxima aproximada de 550 personas, pero llevaba a bordo a más de 1800 pasajeros, casi el triple de su capacidad máxima, lo que afectó gravemente el equilibrio del barco. Además de que de por sí el Envie presentaba fallas de mantenimiento y una distribución de peso básicamente inexistente. Cuando ocurrió el vuelco, muchos pasajeros quedaron atrapados en el interior. Otros cayeron al mar sin chalecos salvavidas y en completa oscuridad. La tragedia se agravó porque nadie llegó a ayudarlos de inmediato. No existía una respuesta de emergencia rápida. Las autoridades no reaccionaron en las primeras horas críticas y el accidente ocurrió de noche en mar abierto, lo que dificultó la visibilidad y el rescate, por lo que muchos sobrevivientes tuvieron que mantenerse a flote por horas esperando ayuda, la cual nunca llegó, porque de 1800 personas solo sobrevivieron 60, y si bien días después se intentó recuperar los cuerpos, casi la totalidad descansa hasta el día de hoy en el fondo del océano, convirtiéndose así en uno de los naufragios más mortales del mundo. Y el ejemplo perfecto que sin importar la magnitud del desastre, muy probablemente en África pasó algo mucho peor.